La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Cuauhtémoc Rafael Acolzin Vidal, socio activo de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Este día nos presenta la vida y la obra del primer cardiólogo de Colima, el doctor Alfonso Retana Mejía. El origen, la evolución, la transición y la adaptación que este importante médico que adoptó a Colima para vivir es presentado de manera objetiva, minuciosa y detallada por parte de su colega, el doctor Rafael Cuauhtémoc Acolzin Vidal, miembro de número de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Con ustedes, el doctor Acolzin. Bienvenidos. Soy Cuauhtémoc Acolzin Vidal de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Soy médico cardiólogo y vengo hoy para platicarles acerca del primer cardiólogo que hubo en Colima. Siendo él un médico militar, internista y establecido y con un modo de vida ya hecho, el doctor Alfonso Retana Mejía sintió en carne propia el drama de padecer una enfermedad cardíaca grave y palpó la necesidad de que la comunidad colimense contara con los servicios adecuados para atender ese tipo de enfermedades. Él recibió el apoyo de su familia y de su clientela para trasladarse a la Ciudad de México en varias ocasiones para perfeccionar sus estudios en electrocardiografía y en enfermedades del corazón, encontrando la dificultad de llegar a un centro hospitalario en donde se entrenaban médicos jóvenes, lo que le costó dificultad, pues porque él era ya una persona mayor, un médico establecido y prestigiado de Colima. Alfonso Retana no nació en Colima, él nació en Querétaro el 16 de septiembre de 1913. Y murió aquí en Colima el 24 de enero de 1994. O sea que vivió aquí toda su vida. Él era hijo de Lamberto Retana y de Luisa Mejía. Y creció en una familia con muchos integrantes. Nada más que, bueno, ahí acostumbraban reutilizar los nombres de los hijos que habían nacido y habían muerto. Vino a Colima y se casó con la señorita Elisa Silva Schach, con quien tuvo 6 hijos. El doctor Retana, bueno, el joven Retana, desde muy chico quería ser médico y entonces su familia le facilitó sus estudios para que viajara a la Ciudad de México, se inscribiera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, por supuesto, y empezara sus estudios. Pero la de malas le pasó porque su papá murió y entonces él tuvo que regresar a Querétaro. Ahí pues se dedicó en parte a ayudar a la familia, pero él tenía un tío que era militar y su tío lo convenció de que ingresara a la escuela militar y le dijo que ahí podía hacer una carrera segura porque los militares, pues como adquieren grado cuando se reciben, pues tienen trabajo seguro. Así, él continuó su carrera en la escuela médico-militar y se recibió pues en 1942, cuando tenía casi 30 años. Los médicos casi siempre nos recibimos a los 23 o 24 años de edad. Después el ejército lo asignó a Colima para que viniera aquí como médico militar a atender a la tropa, pero naturalmente le encomendaron que ofreciera sus servicios para toda la población, de modo que ofreciera un servicio completo para la comunidad. Él llegó a Colima y se encontró con que había varios médicos. Pues él me platicó que eran 14, pero ninguno de ellos era especialista. Él entonces trabajó dando consulta
y haciendo cirugía, era muy buen cirujano. Y se desarrolló también que llegó a ser director del Hospital Civil de Colima. Otro médico contemporáneo, amigo suyo, que fue el doctor Enrique Brizuela Virgen, quien por cierto también fue director del Hospital Civil, me platicó que cuando el doctor Retana era director, pues decidió que había que ofrecer atención especializada. Y entonces llamó a todos los médicos que trabajaban ahí y francamente les dijo, ¿quién quiere atender una especialidad? Y entonces ya cada quien escogió, pues yo quiero atender enfermedades gastrointestinales, pues yo quiero atender a las mujeres en su vida y en sus embarazos. Y el doctor Retana, naturalmente, pues escogió a los enfermos del corazón. Él tenía ya la vocación de ser cardiólogo. De modo que cuando tenía 43 años de edad, recibió una beca en el Hospital Militar también para estudiar la carrera de medicina interna y de cardiología. Pues ahí le fue bien porque como él era médico militar y tenía ya pues un rango, pues ahí era respetado, aunque probablemente otros estudiantes eran más jóvenes que él. Él aquí tenía en Colima una vida social agradable. En especial, bueno, tenía amistad con, ya dije, con el doctor Enrique Brizuela Virgen, de modo que se juntaban ahí a platicar, a cenar, quizás me imagino que a tomar una copita y también a jugar a las cartas. De modo que hubo una ocasión en que estaban así contentos. Cuando acabó la reunión, entonces el doctor Retana y su esposa se fueron a su casa. Pero al rato, casi en la madrugada, va la señora Elisa y le toca a Enrique. Enrique, ven pronto que Alfonso está muy enfermo. Entonces ahí va el doctor Brizuela, que nomás casi recogió su maletín y ahí lo va a ver. Y se encontró con que tenía un infarto del miocardio, un infarto grave. Entonces el doctor Retana, pues también muy buen médico, todos lo recordamos y lo reconocemos, pues se hizo cargo de la atención, le salvó la vida, lo mejoró. Ya una vez que estuvo mejor, lo trasladaron a la Ciudad de México para que ahí se hicieran cargo del resto de su atención y sus estudios. Él pues aceptó muy bien, de muy buena gana todas esas condiciones de vida, de modo que empezó a tomar sus medicinas, a hacer su dieta y un programa de rehabilitación riguroso. Muchos seguro lo recordaremos, que todas las mañanas salía a caminar por Colima y le daba la vuelta a la ciudad por el circuito de circunvalación. Era costumbre ver al doctor Retana caminando. Entonces, una vez que le pasó eso y que se logró recuperar, pues decidió enterarse más de los aspectos de la cardiología. Entonces solicitó varios cursos de electrocardiografía en el Instituto Nacional de Cardiología, que ese instituto pues fue la meca de la cardiología mundial. En esa época no se hacía cardiología tan buena en el mundo como la que se hacía en el Instituto Nacional de Cardiología. Y así el doctor Retana acudió ahí y tuvo como maestros a profesores de renombre mundial que prácticamente puedo decir que ellos diseñaron la electrocardiografía moderna. Ahí tenemos el recuerdo de Demetrio Sodi Pallares, que fue su profesor y que él escribió la manera como se conceptúa ahora el electrocardiograma. Y trabajaron con él también el doctor Abdo Visteni y Gustavo Medrano, que publicaron varios libros de cardiología, digo de electrocardiografía, bueno, de cardiología y de electrocardiografía. Con esa preparación él regresó a Colima e instaló un gabinete de cardiólogo, porque trajo un equipo de electrocardiograma y entonces con él hacía ya los trazos. Se dice electrocardiograma de superficie y los hacía en reposo estando el paciente acostado, pero también empezó a hacer pruebas de esfuerzo con un sistema que en esa época se implementó
Ahora quizás lo veamos como rudimentario, pero funcionaba bien. Esa se llama la prueba de máster. Y en la prueba de máster, el médico tenía ahí en su consultorio una escalerita con 2 escalones para arriba y 2 para abajo. Y su barandal para que el paciente no se fuera a tropezar o a caer. Entonces el paciente subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba, hasta que el corazón se le acelera, que en realidad es lo que se busca en la prueba de esfuerzo, que el corazón se acelere para que aumente su trabajo y sus necesidades de oxigenación. Entonces, terminando, el doctor le tomaba el electrocardiograma, le tomaba la presión arterial y podría descubrir si algunas molestias que tuviera el enfermo en el pecho se referían a que tuviera una enfermedad cardíaca como es la angina de pecho. La angina de pecho, pues, es un dolor en el pecho muy intenso. La gente dice que siente que le oprimen el pecho y a veces sienten que se van a morir. Entonces, eso lo investigó él. Pues también tenía un equipo de rayos X, que era un equipo de rayos X portátil. No tomaba radiografías, sino solo lo usaba para hacer lo que se llama la fluoroscopía. De modo que veía en una pantallita, difícil de ver porque era una pantalla que daba imágenes en verde y tenía que estar en un cuarto muy oscuro para poderlas identificar. Se trataba de ver los perfiles del corazón para ver la deformidad que pudiera haber en esos perfiles, porque eso da una clara idea del tipo de la enfermedad que tiene el enfermo. Y también en los niños o personas jóvenes que tuvieran una malformación congénita en su corazón, pues le permitía ver el movimiento de las arterias pulmonares para darse cuenta de si había un cortocircuito cardíaco. Él, pues la verdad es que nunca se anunció como cardiólogo. Él lo conocían todos como el doctor Retana, pero todos lo reconocían porque pues ya acabo de decir que hacía esas pruebas especializadas. Pero entonces cuando había un paciente con una enfermedad cardíaca seria, pues lo llamaban a él. Entonces él tuvo oportunidad de atender a varias personas con infarto del miocardio. En esa época el tratamiento del infarto del miocardio pues era muy rudimentario, casi la clave era pues tener al enfermo en reposo y tranquilo, respirando muy bien y vigilando lo que en su evolución. A él entonces les pedía que estuvieran en cama en su domicilio y que algún familiar se hiciera cargo de estar siempre junto al enfermo y él pendiente de lo que se ofreciera. Claro que eso en los casos de infarto, pero ya dije antes que se enfocaba mucho a diagnosticar la angina de pecho, de modo que cuando él notaba a un paciente que tenía angina de pecho, pues lo enviaba a México o a Guadalajara para que ahí se le hiciera un tratamiento más en forma. El doctor Retana identificó en esa época, que no era una cosa nueva tampoco, pero se estaba poniendo en boga porque los estudios, las investigaciones que se hicieron en el mundo descubrieron lo que llamamos los factores de riesgo de enfermedad del corazón, y entonces ahí se describió la importancia de la hipertensión arterial. Entonces él siempre le decía a todos los médicos que le checaran la presión arterial a todas las personas para detectar esa enfermedad y poderla atender. Él me dijo que encontró algunos niños que tenían una enfermedad inflamatoria de su corazón que afecta las articulaciones y que puede dejar dañado el corazón para siempre, que se llama la fiebre reumática. Esos niños tienen un soplo muy fuerte y a veces tienen un temblor muy raro en donde se hacen así, que se llamó el mal de San Vito. Yo le pregunté al doctor Retana qué medicamentos recomendaba y él dijo que los principales que usaba eran los compuestos digitálicos que tonifican al corazón para mejorar a los enfermos con falla cardíaca, que se dice con insuficiencia cardíaca. Y también dijo que le gustaba mucho usar la aspirina,
que la aspirina pues se ha usado para prevenir complicaciones trombóticas y tratar para el infarto cerebral o cardíaco. En 1990, el doctor Retana tuvo una enfermedad vascular cerebral, un infarto cerebral que lo dejó paralizado en medio cuerpo. No obstante, dada su entereza y su buena preparación, pudo mejorar, rehabilitarse, pero ya no volvió a trabajar. Murió, como había dicho antes, el 24 de enero de 1994. Murió repentinamente en una complicación espantosa que se llama la muerte súbita. Estando bien, perdió la vida. Enfrentó a la aterosclerosis, que es la enfermedad que causa el infarto y la embolia cerebral, pues desde la ansiedad que produce ver a su padre enfermo y muerto, desde la entereza de un médico que fue improvisando recursos para atender a los enfermos, y desde el sufrimiento del enfermo que lucha con él hasta la muerte. Hoy en día ya se han identificado los factores de riesgo. Además de la hipertensión está la diabetes, el exceso de colesterol, el tabaquismo y la obesidad mórbida. Como todos estos se pueden detectar oportunamente y atender bien, se puede prevenir estas enfermedades. En Colima nos han avisado que acaban de instalar una sala de cateterismo cardíaco para la atención gratuita de los pacientes con infarto y peligro de muerte. La condición es que tienen que asistir en los primeros minutos de que les empezó el dolor. Es necesario que tengamos esa conciencia de que esas enfermedades del corazón nos amenazan, que identificamos los factores de riesgo y que si sentimos el dolor que les platiqué, pues vayamos a urgencias de inmediato y digamos, me duele mucho el corazón, porque ahí se va a aplicar lo que se llama el código infarto y entonces resolverán ese inmenso peligro en un momento.